Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión a continuación en nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el Observatorio Mundial de la Diáspora y con la emisora 98.1 FM en la isla de Margarita. Vamos a nuestro segmento de todas las semanas con William Santana, Diplomacia a su alcance. Él tiene un invitado que es el profesor Emilio Palavicini, a quien William va a detallar pues su perfil y entramos en materia. Así que William, adelante. Muy buenos días, José Antonio. Sí, bueno, en primer lugar quería felicitar al presidente electo de Panamá, presidente Molino, que todos tenemos esperanza pues, de que su actuación conlleve la promoción de la democracia en el continente, como fue su antecesor en el tiempo de su partido Martinelli. Que promueva los derechos humanos, las libertades fundamentales y la prosperidad, que es algo muy importante que tenemos que rescatar en el continente. No, y que Bueno, Panamá recobre la vigencia que siempre tuvo, porque hace muchos meses, yo creo que años, que Panamá no resuena en el ámbito hemisférico como sonaba antes, ni siquiera como lo que es desde el punto de vista del comercio internacional, ni siquiera eso, pues hoy día Panamá está como en una quietud inexplicable. No ha habido un gobierno que lo reflote y lo reimpulse, ¿no? Ojalá así pues que es, esta ocasión sea propicia para que se reenrumben las cosas allí también, porque es un estado pues aliado de la democracia de por vida. Después de lo de así- Torrijos, pues de alguna manera se intentaron nivelar las cosas, pero bueno, así es la política, de ir y venir. Pero tienes un invitado hoy, así William, es. que es el profesor Emilio Palavecini, que me interesa pues que describa brevemente su perfil para entrar en materia. Bueno, brevemente lo voy a describir. El profesor es historiador, tiene su título en la Universidad de Moscú. Subsecuentemente ha tenido especializaciones relacionadas con historia de Latinoamérica y es un intelectual en el que yo le tengo mucha estima, coincidimos muchísimo en los temas que tratamos, especialmente lo que se refiere a geopolítica, y esa es la razón por la cual hoy lo tenemos invitado a nuestro programa para hablar sobre el tema de las relaciones que existen actualmente antagónicas entre Rusia y Europa, que si se quiere, han sido exacerbadas por las palabras de Emmanuel Macron, que recientemente en la Sorbona, en un discurso de 2 horas, en donde de manera apocalíptica trazó un futuro de Europa muy oscuro, cuando dice que Europa ha muerto, que Europa es mortal. Eh, entonces, bueno, vamos a dividir hoy, yo voy a hablar sobre sobre la parte europea en relación con la seguridad y la geopolítica, porque hay muchísimas otras aristas de este discurso y hay otros muchísimos más situaciones o problemas dentro de la Unión Europea y dentro de Rusia, pero nos vamos a enfocar en esto. Y el profesor Palavicini, pues, nos va a complementar, eh, vamos a concertarnos en esta visión, él desde el punto de vista ruso, porque él es conocedor, es experto, vivió en ese país y por supuesto los conocimientos que él tiene son muchísimo más amplios en lo que se refiere a la geopolítica y especialmente en lo que habíamos acordado de la política, la nueva doctrina de política exterior rusa, pues. Sí. Entonces, si me permite, Hay algo que yo quisiera que aclararme un poco a través del profesor Emilio Palavicini, que vivió allí en Rusia y estudió allí. Este, y es que yo estoy viendo a Putin hablar de nuevo de la Federación Rusa, ¿no? O sea, yo no sé si hoy día se entiende así, porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en un momento dado desapareció y la gente pensaba pues que cada uno de los países que la conformaban iban a tener una independencia plena y a perfilar sus propias expectativas, pero yo veo que pareciera que hoy día con el gobierno de Putin se intenta retomar eso de la Federación Rusa, pues en una estructura inclusive expansiva hasta América Latina, porque si a ver vamos, aquí se habla de que Rusia está metida, por lo menos en Venezuela se dice que está, no sé los demás países. O sea, usted que conoció adentro a Rusia y sus líderes tradicionales y sus políticas,
¿Cómo ve el panorama de Rusia hoy? ¿Efectivamente está buscando expandir sus dominios militares, económicos o de qué orden, don Emilio? Sí, bueno, gracias por la oportunidad nuevamente. Sí, eh, Federación de Rusia, como la denominan. Ujú, Eh, Indudablemente que la desaparición de la Unión Soviética en 1991 trajo como consecuencia, como muy bien lo calificó Vladimir Putin, de una gran catástrofe geopolítica. Lo ha repetido de manera reiterada hasta todavía ya en el encuentro de Múnich 2007, si mal no recordamos, si mal no olvidamos. Este, la, para 1991, cuando ya se derrumba la Unión Soviética, su estructura política, ideológica y económica, la Rusia que hereda desastre, hereda también todo, e incluido las bombas atómicas. Un ujú, ejército completamente destruido, ujú, que no tuvo la capacidad de continuar enfrentando el reto de Occidente, perdió la guerra civil, pero hereda toda esa estructura deshecha y hereda algo muy importante que es precisamente lo que está utilizando en este momento, las bombas atómicas, ujú, y deja a Ucrania sin bombas atómicas. Indudablemente, en este momento es importante señalar que Rusia ha seguido considerando los antiguos espacios de la época soviética, y estamos hablando los espacios fronterizos desde el Báltico, frontera con Finlandia, hasta el sur, la Asia Central. Continúa considerando en este momento Moscú, el Kremlin, en su política, en su geopolítica, que esos espacios todavía son áreas de su influencia. Y esto está enmarcado en su planificación estratégica de expansión hacia los vecinos, ujú. Pero cosa se que dice que indudablemente se dice que pretende llegar hasta Europa, si es posible. claro, indudablemente, al que haberse quedado la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial con lo que era la patria de ahí tenemos ahora en Kaliningrado, está a 50 kilómetros de Berlín. O sea, están ahí, esa es a la salida del Báltico, ¿no? Ahí tenemos esa base, ese enclave con el cual se quedó Rusia en esa, digamos, repartición, ¿no? Sí. Que se dio siempre en las grandes crisis y las grandes guerras. Bueno, Rusia siempre estuvo pendiente de quedarse con una parte del pastel, pero retomando lo anterior, hay que precisar que los vecinos de Rusia y el mismo Occidente, indudablemente, no acepta esa política, esos preceptos de su planificación estratégica enmarcada dentro de su geopolítica, de que esos espacios que fueron desalojados a la caída de la Unión Soviética en el 91 son espacios que siguen considerando que son de ellos, ¿no? Mm, De su influencia. Todas las repúblicas bálticas sí. hasta, hasta las, la República Centroasiática, Mm, ya vecinas con Afganistán. Este es un gran problema que se tiene en este momento. Indudablemente, esto está dentro lo que ha manifestado Putin de manera reiterada, que las fronteras de Rusia no se detienen en ningún punto y no se han detenido. Indudablemente que no se han detenido, porque para el 2008 vimos, vimos cómo ante las pretensiones o los anuncios del presidente de Georgia de formar parte de la OTAN, aprovechó Putin para avanzar sobre Osetia del Sur y sobre Abjasia, anexión que el mundo no ha aceptado. Indudablemente, el gobierno de Venezuela tiene relaciones con Abjasia, hay una embajada aquí en Caracas, sí. pero el mundo no ha aceptado esa anexión. Lo mismo ha pasado ya 2000, estamos hablando Abjasia y Osetia del Sur en Georgia.
¿ok? sí, 2008. sí. Después tenemos los otros movimientos que ha hecho Rusia, la Federación Rusa, bajo el mando, el liderazgo de Vladimir Putin. Ahora también, después de los hechos del 2014 en la plaza de Maidán, en Ucrania, bueno, vimos todo lo que pasó. Y sigue Eh, pasando, y sigue pasando. no, indudablemente, pero lo que pasa es que ahí se inicia inmediatamente eh, el enfrentamiento ya de facto entre Rusia y Ucrania con sus servicios de inteligencia que se involucraron de una u otra manera en los hechos, la presencia indudablemente de personeros de Estados Unidos en la plaza de Maidán, la salida del presidente en ese momento de Ucrania, se retira a Rusia, y bueno, y pasan los factores opositores que siempre han estado, porque el problema es que el mundo debería saber, y los que, los que han estado interesados en este asunto por siglo, que son los intereses nacionalistas de Ucrania los que volvieron a privar en este momento. El mundo debe saber, y los historiadores los estudiosos de las guerras, la Segunda Guerra Mundial deben saber que el nacionalismo ucraniano, con razón o sin razón, indudablemente no entendida por el Ejército Rojo ni por Moscú, creó una división de nacionalistas para enfrentar al Ejército Rojo ucraniano, enfrentando al Ejército Rojo con una división. O sea, Correcto. y 1918, la independencia de Ucrania. Y eso eran la Ucrania occidental, lo que se denomina la Ucrania occidental, no la Ucrania oriental bajo la influencia preponderante del imperio zarista. La Ucrania occidental estuvo siempre bajo, en parte, de control de Polonia, de aquel gran estado polaco que Sí. tenía que tenía fronteras allá en el Báltico, y la Ucrania occidental formaba parte de esto. Bueno, de aquí que se ve el tema de la forma de la expansión imperialista de la Rusia del pasado, ¿no? Que es Sí, un imperialismo muy subgénero, porque lo denominaban los estudios como un imperialismo de continuidad, que avanzaba sobre los espacios de los estados. Rusia no tuvo colonias. Rusia es la excepción de todo, de todo la expansión imperialista anglosajón, de los imperialismos, del imperialismo francés, del imperialismo, de la expansión imperialista portuguesa, española, española, sí. que tuvieron sus colonias en todo el mundo. Hasta ahorita Portugal tuvo Macao, hasta ahorita Inglaterra tuvo Hong Kong. Bueno, Rusia no tuvo colonias. Rusia, el gran país de 17 kilómetros que es en este momento, y lo era mucho más extenso para el momento cuando estaban todas las repúblicas centroasiáticas, y las del Báltico eran muchos más kilómetros cuadrados, pero ella creció en su geopolítica cuando todavía ni siquiera el concepto que apareció en el escenario a finales del siglo XIX, bueno, tenía un imperialismo denominado un imperialismo de continuidad. Le iba arrancando territorio a los países vecinos. Ahí nace, ahí con Catalina, Ucrania, Crimea, en esos problemas, en esas ideas, aspiraciones de la Rusia medieval, perdón, de la Rusia posterior a ya la Rusia moderna, pero muy atrasada, buscando salidas hacia las aguas cálidas del Mediterráneo. Bueno, fue gritándole territorio y avanzando sobre los territorios turcos, porque cuando invade Crimea, cuando le quitan Crimea, quienes habitaban en Crimea eran poblaciones tártaras aliados o súbditos de Turquía. Y bueno, Exacto. ahí se va desarrollando ese imperialismo de continuidad muy importante, que lo que tengan interés en Rusia es un espacio, una historia, una geografía bien interesante para estudiar,
y más todavía ahora, como más todavía ahora que hay mucha ignorancia sobre esto, mucha opinión sobre esto, que es basada lamentablemente en la ignorancia del conocimiento sobre su historia, sobre la lucha de un pueblo, de un liderazgo, desde la antigüedad, cuando llegaron a formar, a establecerse ahí las tribus vikingas de los Rus. El término Rusia viene de ahí, de los Sí, Rus, vikingos que vinieron a poner orden a la anarquía que está ahí, que estaban en Kiev, en las primeras etapas. Todavía no aparecía Rusia en el escenario, pero quienes llamaron en forma de quienes llamaron a unas tribus vikingas sí. a poner orden fueron los mismos rusos. Sí, pero profesor, trasladándonos al mundo de hoy, donde Ok, lo que priva son los comercios, los negocios, y el capitalismo de alguna manera lo marca Estados Unidos, pero China y otros que se dicen de otra corriente, igual su afán es manejar recursos, copar mercados. O sea, hay otras características que distinguen a la política de hoy. Pareciera que Rusia no es ajena a ello. O sea, no, no, bueno, indudablemente, cuando decidió el ahora anticomunista Putin, ¿verdad? Que había que fortalecer, abrirse, ¿no? Abrirse a hacer una abertura al mundo moderno, al capitalismo, tal y cual como lo hizo Deng Xiaoping, posterior a 1976, ¿no? Cuando es liberado, si te recuerdas la historia de Deng Xiaoping, sí, abrió China al mundo posterior a la visita que hizo Nixon a sí, Pekín. Bueno, igual lo ha buscado hacer Rusia. Rusia en este momento, si nos ponemos a ver, si sumamos lo que exporta en petróleo, en gas y en carbón, es una gran potencia en estos rubros, ¿no? A nivel mundial. Indudablemente, este, siempre se entendieron muy bien los rusos con los germánicos, con los alemanes. Siempre se entendieron muy bien, con todas las contradicciones, pero lo tenían más cerca que Gran Bretaña, que al final termina siendo un gran enemigo de Rusia por sus intereses económicos. Siempre ocupar los espacios de esos considerados por ellos salvajes y atrasados, ¿no? Los trataban muy mal, indudablemente, Occidente, desde el punto de vista de su atraso, porque indudablemente atraso. Rusia llegó bien atrasada a la Primera Guerra Mundial, era la potencia imperialista más débil, pero en este momento las grandes riquezas que tienen las cosas que conseguimos en la tabla, ¿no? En la tabla de Mendeleev y en la reformada, todo eso lo tiene Rusia, lo tiene la actual Rusia. De esta manera que el comercio que aspiró a abrirse el mercado y estamos viendo, y esto lo vimos inmediatamente apenas tomó el poder Yeltsin, sí, posterior a la perestroika a la y la perestroika, sí. glasnost de Gorbachev, cuando se abrió con, con, con Yeltsin, obligado por la situación económica y política, la anarquía política, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, se vieron obligados a abrir la economía de la federación. Ya era la federación, ya era Rusia con su bandera en el Kremlin, habían bajado la bandera de la hoz y el martillo, entonces lo que veíamos era la bandera de los tres colores de Rusia y se abrieron al mundo occidental, se abrieron a los préstamos de la banca internacional, necesitaban muchos recursos, estaban endeudados y estaban prácticamente, hacían lo que Occidente les decía. El nacionalismo ultraconservador ruso llegó a calificar que la constitución subsiguiente que tuvieron fue hecha en Estados Unidos. Ese era el nivel en el cual estaba la Rusia en este momento, indudablemente con un liderazgo de un Yeltsin que tenía problemas con el alcohol, ¿no? Sí, Eso lo sabemos. Lo que han visto los videos, han visto a ese señor con una borrachera. El mismo momento parece que cuando renunció al cargo y entregándole ya a minutos o a horas de entregarle el cargo a Putin, que era el primer ministro de él, indudablemente los servicios de inteligencia y la gente de inteligencia y la masa cerebral que estaba pensada en los intereses de Rusia, le entregaron a la KGB, a un dirigente de la KGB, le entregaron el poder. Pero Rusia en este momento, indudablemente, eh, después,
antes de todo esto, posterior al, posterior al 2022, usted debe saber, lo que nos están escuchando deben saber, que hicieron explotar los conductos de gas que llevaban gas a Alemania, que era el responsable de distribuir el gas en Europa. Bueno, ¿quiénes estaban detrás de todo esto? Es un hecho que detrás de todo esto indudablemente estaban las potencias eh, eh, capitalistas de Occidente que le crearon este problema, en este caso Estados Unidos, Inglaterra, la explosión, los noruegos se hacen los bobos, como que si no sabían. Indudablemente ahí alguien conspiró para el gas Spring, ese que llevaba el gas ruso a Alemania, alguien sabía que eso iba a pasar. Ahora, ¿quién le está entregando el gas a Europa? Los Estados Unidos está entregando directamente el gas licuado, el gran negocio. Por ahí iban los tiros. Simplemente Claro, quitarle, como usted muy bien le expresó, un problema económico. Hay un problema económico de por medio. sí, de fondo, de fondo. Y tan es así que inclusive Rusia y otros países han pretendido neutralizar al dólar y no han podido, ¿no? Entonces, frente a un panorama de estas características, la pregunta que yo me hacía al comienzo, y ojalá que William pueda también pues, participar, ya que nos quedan 7 minutos, en cuanto a qué busca Vamos a darle Rusia, la palabra a William. qué busca Rusia, por ejemplo, aquí en estos países de Latinoamérica y particularmente en Venezuela. Bueno, indudablemente pisarle los callos en el patio trasero de los Estados Unidos, ¿Y usted lo cree con una factible? gran ¿Usted lo presión. cree viable? Lo ve viable? Bueno, cuando aquí, hace varios meses atrás, un vecino estudiaba en la academia, en la Marina de Guerra. Entonces llegó el director a decirle que pronto, que lo que pasara en Venezuela, China iba a venir con sus barcos. Bueno, con lo que vino fue el barco médico de los chinos al puerto de La Guaira. Eso fue Sí, lo que vino. Porque sí. los rusos, yo no veo que se atrevan con los problemas que tienen en su frontera, con los problemas que tienen en Ucrania, no veo cómo van a poder movilizar sus tropas o para defender ante la posible a supuestas intervenciones de fuerzas extranjeras en Venezuela. Pero indudablemente con los Yo sí rusos, veo cierta ingenuidad en los líderes nuestros, que por las alianzas o convenios que han firmado con Rusia, piensan que esos son sus defensores ante cualquier contingencia interna o externa. bueno, dejaron sin petróleo a Cuba. Los rusos dejaron sin petróleo a Cuba hasta ahorita, creo que le enviaron 50.000 barriles. Dejaron sin Sí, petróleo a Cuba. En Nicaragua están ahí metidos. El principal abastecedor de tanques y de armamento de Nicaragua son rusos. sí. Aquí lo tenemos en Bolivia con otro tipo de tratado. Aquí lo tenemos en Cuba, lo tenemos en Venezuela. Indudablemente que es el interés de pisarle los callos a los Estados Unidos en su patio trasero, como igual lo está haciendo en este momento en África, en aquellos territorios bajo control francés, donde hay la moneda francesa, Burkina Faso, y todo lo que pasó en los países vecinos de los golpes de Estado que se dieron en el África Occidental. Bueno, ahí también Rusia le está pisando los callos, le está pisando, pero no me voy a meter en el tema, Pero no es me que voy a se los está pisando ese es un tema de aparentemente, William. se los está pisando aparentemente desde el punto de vista militar. Yo estoy sembrando armamento aquí, misiles y todo lo demás, pero los pueblos nuestros no comen con eso. Claro, pero Estamos requiriendo simplemente otro tipo de apoyo, otro tipo de inversiones. eso es simplemente para mantener los gobiernos, para que se mantenga Daniel Ortega en el poder, para que se mantenga lo que heredó el gobierno del MAS en Bolivia, lo que heredaron de Evo Morales, Que ahora quiere para que ser se de nuevo y mantenga. quiere ser de nuevo a juro, dice él, por encima de quien sea, candidato otra vez. Bueno, indudablemente, lo acaba de decir, sí, pero bueno, pero tiene el poder del Estado en contra. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, si lo hicieron, un referéndum que hicieron en Bolivia para que él no se religiera, y bueno, entonces se religió y ahí vino el problema que se le presentó. Santa Cruz se alzó en contra del gobierno y Evo Morales salió huyendo a Argentina. Mira, vamos a Claro. darle oportunidad a Entonces, William, creo que William, tiene bueno, cosas que nos va a decir. William William, tiene para cosas que que nos va a no, decir. sí, William, para que nos haga una valoración de lo que hemos tratado hasta ahora y cómo visualiza él la presencia, sobre la última pregunta o comentario que le hice, la presencia de Rusia en estos territorios y a tanta distancia
imponiendo su política a través de unos dirigentes que tampoco aportan mucho, porque no son Sí, William tiene verdaderamente, mucho que decir. sí, adelante, William, porque no son propiamente estadistas con los que se está aliando de este lado del globo, ¿no? Sí, muchas gracias, profe. El asunto que habíamos planteado en un principio era confrontar las dos visiones. Yo creo que vamos a necesitar un nuevo programa porque Seguro, ya tenemos bastante, bastante amplia y suficiente visión acerca de cuáles han sido las motivaciones de Rusia, que esto no se explica normalmente en la prensa. El profesor ha hecho una exposición excelente, muy completa, de verdad que lo felicito. Y sin embargo, faltaría en este caso en este conflicto que existe con Ucrania, en ver el lado opuesto, porque sería el inmediato, el lado europeo, mucho más que la visión de los Estados Unidos, porque Europa es la que está sintiendo y resintiendo esta situación en estos momentos. Y es por eso que había mencionado al principio las palabras de Emmanuel Macron en la Sorbona, la entrevista que dio en The Economist, que está marcando un punto de inflexión dentro de la visión europea a un mes de que se produzcan las elecciones de la misma Unión, se produzcan las elecciones en Bruselas. Estamos también de alguna manera anticipando, o estaba anticipando Macron, un eventual triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos que cambiaría la correlación atlántica, puesto que ya es harto conocida la doctrina de Trump en materia de relaciones internacionales, eh, no solo su protagonismo, sino también que es reacio al multilateralismo que sin embargo ha privilegiado Joe Biden. Y desde ese punto de vista yo creo que de la geopolítica europea en estos momentos, la visión europea que está intentando liderar Emmanuel Macron, es donde se van a definir todos los futuros movimientos para, yo diría, para privilegiar un enfrentamiento, para privilegiar un alto a una posible catástrofe en Europa. Por sí, supuesto, porque con William, es que el fíjate, componente fíjate, nuclear añadido, como lo mencionaste tú al principio, como lo ajá, mencionó el profesor exactamente, Palavicini, que es el temor mayor. Desde hace muy poco tiempo es que se está mencionando este tema nuclear. Esto antes no se mencionaba, incluso por el terror, por el pavor que producen las armas atómicas, pero ya es un tema que está sobre el tapete, e incluso con estas recientes declaraciones de Putin de violar el Tratado de Prohibición Total de los Ensayos Nucleares. O sea, es claro. terrible la situación para Europa en estos momentos y el próximo programa lo podemos dedicar a eso si Sí, todo el tiempo. yo creo que sería bueno que el profesor Emilio Palavicini se comprometa con nosotros para formar parte más frecuentemente de este tipo de programas, porque nos interesa ver eso desde el punto de vista cosmogónico, ¿no? O sea, no es centrarnos en Europa o en América Latina o en Rusia y sus entornos, sino simplemente que aquí se están asomando eh, eh, el tema nuclear y otros temas, o sea, Aquí la como guerra no va a llegar, la guerra va a ser, la guerra va a llegar a Europa, en aquí la guerra no va a Europa, llegar, exacto, por claro. eso. Pero a mí lo que me preocupa es que aquí hay líderes, que se llaman líderes, que están abogando, pues, porque aquello ocurra y piensan que vamos a salir gananciosos. Por el contrario, nos quedamos más en el atraso que nunca si desata una guerra allá, porque de allá es donde nos viene tecnología y otros aportes importantes. No nos damos cuenta de eso. Fíjese que con lo de Ucrania, en las primeras de cambio, aquí se presentó una escasez de cereales sorprendente, ¿no? En todo Y, el mundo. y en todo, África con hambre, y no había harina para enviarle a África. exactamente. Entonces, yo creo que estar viendo las cosas de esa manera, los líderes nuestros latinoamericanos están bien fuera del perol, como decimos en criollo, ¿no? En cuanto a política internacional se refiere. Lo que denotan es ese desconocimiento total de cómo se mueven esas piezas. O sea, sobre todo factores que participaron en dos guerras mundiales y que si hubiese una tercera, o sea, no van a ir como mansos corderos a llegarle a los otros países nuestros, por ejemplo, ¿no? A ofrecerles lo que ellos necesitan. Por el contrario, nos van a despojar más. Indudablemente. Profesor de la escuela. Acepto la invitación para cuando usted decida y nos ponemos de acuerdo y volvemos a conversar.
puntualmente sobre, como bien lo señaló William. Bueno, Nos William podemos sentar en Europa. sí, William es el conductor de este segmento todos los lunes, que se llama Diplomacia a su alcance. Él es quien lo maneja, quien hace las pautas, quien pone los temas y yo medio participo pues para darle una dinámica televisiva apropiada, ¿no? Pero Hoy no lo dejamos ni hablar. hoy lo dejamos. No, bueno, porque usted es un invitado especial y primera vez que tocamos estos temas pues con esas Muchas gracias. connotaciones, ¿no? Pero bueno, William, entonces quedamos así para Claro que tener sí. de nuevo en cualquier momento que tú lo resuelvas al profesor Palavicini para tocar el tema de Rusia, el comunismo como tal, las ideologías, o sea, el desarrollo de las mismas, cuáles son buenas, cuáles son perturbadoras, cuáles garantizan más bienestar y desarrollo común, ¿no? Entonces, bueno, es importante pues que ya sepamos que él está dispuesto y en un próximo programa pues tocaremos estos otros aspectos. Gracias por su tiempo a los Claro dos. que sí. Gracias, Fue un placer. profesor. Gracias. Nos vemos. Ok. Hasta Igualmente, un luego, placer. profe. Hasta Hasta, luego, José Antonio. hasta Hasta luego. luego, Un hasta placer. luego, hasta luego.